Señores, me van a funar. Pero no me importa. Acaba de explotar, y espero que no vaya más, una guerra increíble y enorme entre jugadores de Genshin Impact y Wuthering Waves. Wuthering Waves ha seguido una mejora paulatina, continua, constante, muy buena y progresiva. Es mejor siempre ir despacito pero con muy buenos pasos. Y Genshin Impact siempre ha querido hacer cosas increíbles a pasos agigantados y sin embargo todo ha terminado siendo humo, expectativas de los jugadores, jugar con la psicología de todas las personas que creen en el proyecto de Genshin Impact, pero también han ocurrido cosas como que al final la comunidad de Genshin y de WuWa es en el prácticamente un 70-80% compartida. Hoy vamos a hablar de una guerra que acaba de explotar en redes sociales, que por suerte ocurre, para variar, en la comunidad gringa, que parece que desayunan problemas porque viven amargados, y que está entrando en la comunidad de habla hispana. Así que quien me vea y vea este vídeo espero que realmente se lo tome con paciencia, con calma, con filosofía, que recuerde que fuera de las monas chinas hay una vida real que merece mucho más la pena que un videojuego, que no se maten en redes y no gasten su energía, pero vamos a hablar de Genshin Impact versus Wuthering Waves. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. ¡Atentos! Acabo de abrir Instagram oficial de mí y del canal. Está abajo en la descripción, así que ir a seguirme y comentarme alguna cosa, poner por ahí ¡es el CEO! Y yo contestaré ¡no soy el CEO! O poner por ahí ¡písame, señor Phil! Así que acabo de abrir, creo que cuando estoy grabando este vídeo han pasado un día y medio desde que lo abrí. Me gustaría llegar en 48-72 horas a 1000 seguidores y tengo el objetivo de llegar a 10.000 antes de los primeros 2 meses. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo sé que el poder de la comunidad, el poder del guión y el poder de internet lo va a hacer. Así que señores, síganme por Instagram abajo en la descripción y vamos con Genshin Impact versus Wuthering Waves. Pues bien, básicamente esto está explotando porque cronológicamente, como he explicado en la intro, ahora estamos en un punto en Genshin en el que no solo Genshin está, entre comillas, y si veis los vídeos y preguntáis a los creadores cómo van sus redes sociales y el aumento o disminución de sus números en forma de overall, es decir, una media general relacionada con el juego, ahora mismo no está en la mejor parte. Ya sabéis que esto siempre ocurre en todas las versiones y siempre está la mítica de Genshin se muere, miñi miñi. No se muere, obviamente, pero tiene unos picos muy altos, pero cada vez, si los picos son más altos, las caídas también son más abruptas. Esto es estadística pura y es otro tipo de estudios que seguramente muchos que estáis viendo el vídeo habéis tenido en vuestra vida. Pues bien, ahora Genshin ocurrió que estamos en la época después de Varesa, pero también después de la 5.3, que fue el pic absoluto de Natlan con Mabuika y Citlali. Luego vino Mizuki y toda la historia de la 5.4 y se estampó. Y ahora la 5.5 ha tenido un pequeño pic con Varesa, pero no mucha gente ha tirado, mucha menos de la que se pensaba. Y de nuevo, se rompieron negativamente expectativas después de Mabuika haber ocurrido esto. Después que en el rerun de Arlequino, personaje que rompió récord de ventas, también hubiese ocurrido que las expectativas rompieron de forma negativa. Y ahora con Varesa otra vez han roto de forma negativa, ya que yo explico en otros vídeos que mi opinión creo que es que justo Varesa no solo es un carry, no solo generó polémica, no solo es un carry más, y en Natlan estamos en la nación del power creep y de los carries, sino que además viene después de Furina, y que la C2 de Furina es muy importante y la habéis sacado muchos, y antes de Silonen, que la C2 de Silonen es muy importante y la habéis sacado muchos, y muchos free to play que ya tienen una cuenta estable ya están ahorrando por constelaciones. Y los jugadores nuevos de Natlan, por supuesto, no se pueden permitir ni Furina ni Silonen o todo lo que les dé la gana, con lo cual Varesa ha sido sumamente skipeada, pero igualmente está afectando en redes, y a pesar de que hay un poco de publicidad en redes y movimiento respecto al evento de las lunas, Genshin ahora mismo es una realidad que está un poquito en horas bajas. Ahora, ¿qué ocurre con Wuthering Waves? Que si representamos WuWa en una línea continua, no ha dejado de mejorar. No se mantiene ni está en récords de gachas, es decir, no es que esté compitiendo continuamente por el puesto 1 o 2, ahora hablamos de eso y spoiler, no es hate a WuWa, voy a hablar muy bien en este vídeo de él porque está haciendo que Genshin se ponga las pilas, pero sí que esa mejora constante hace que se genere un conflicto natural entre Genshin en horas bajas y que WuWa esté en ascenso sacando mejores personajes, mejores mecánicas, mejor mapa, mejores bosses, pero sobre todo más calidad de vida, más escuchar a la comunidad, más implementar cosas que la gente necesita de una versión para otra, a diferencia de los presets de Genshin Impact que llevamos un montón de tiempo pidiendo y no los implementan. Y WuWa ya los tiene y seguramente si mañana pedís cualquier cosa que sea coherente y tenga sentido para mejorar la experiencia
experiencia de juego, de 1 a 2 versiones lo implementarán. Pues bien, ¿qué está ocurriendo, señores? ¿Y cuál es el detonante? Hay 2 detonantes principales que son muy importantes y me gustaría hablar de ellos. Número 1, hay que tener en cuenta que la comunidad de Genshin y Wuthering Waves, como dije al principio también, es la misma. Pero no solo eso, hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de la comunidad de Wuthering Waves, dejadme en los comentarios cuántos jugáis Wuthering Waves habiendo jugado en alguna época de vuestra vida Genshin Impact, son jugadores de Genshin. Y no hay que generalizar, porque es malo. Pero un gran porcentaje de esos jugadores de Genshin que juegan Wuthering Waves, me atrevo a decir que la mayoría, y no está bien generalizar y me autocritico ya de base, son jugadores frustrados de Genshin Impact. Es decir, mucha gente que disfruta de WuWa o que pone por los cielos a WuWa es básicamente gente que está aborrecida y frustrada con la actitud de la empresa y las lentas mejoras e implementación de cosas necesarias a Genshin Impact, con los juegos psicológicos de publicidad de Hoyoverse y con todo lo malo que tiene Genshin, que tiene bastante, y lo digo yo siendo creador principal de Genshin, que mucha gente cuando digo una cosa bien, o cualquier creador grande decimos una cosa bien, nos dicen, no, pero tú eres un joyolame porque defiendes a la empresa. Y a mí casi me cierran el canal por criticar a la empresa. Lo que pasa es que la gente ve esto de esto. Y así es Internet y ya lo sabéis, no pasa nada. Básicamente, todo eso es una bomba de relojería para que todos los jugadores frustrados de Genshin aprovechen una oportunidad de que Genshin esté ahora mismo mal, no es defenderlo, es la realidad, para atacar a Genshin y enaltecer a WuWa para que por lo menos su juego tenga más popularidad y con ello puedan conseguir que ese juego, al tener más ingresos, crezca, implemente más mejoras, pueda tener más presupuesto para reinvertir en publicidad y que siga creciendo más, o hacer eventos, implementar cosas dentro del juego, colabore con otras marcas y un largo etcétera de cosas positivas. Eso está bien, pero lógicamente no a costa de lo otro. Ahora, segundo punto. También los propios jugadores de Wuthering Waves, incluidos los que vienen del Punishy Grey Raven o los que nunca tocaron Genshin, o los que habéis jugado Genshin pero sois sanos y tenéis un mínimo de neuronas y entendéis que se pueden combinar las cosas o que se puede disfrutar de una sin tirar a la otra, editores censurar esa palabra, igualmente ocurre otro facto muy importante. Y esto es que entiendo el querer sacar el orgullo en esta situación porque a Wuthering Waves, como dice Putupao en un tweet que puso, creo que en el mismo momento de estar viendo este vídeo que está por aquí en pantalla, se boicoteó Wuthering Waves. Y aquí me señalaréis y diréis, no, es que tú, señor de la pantalla. Es verdad. Ahora voy a hablar de ello también. Y entiendo que la gente que aún así está en el punto intermedio de llevar ambos juegos sanamente o de disfrutar uno sanamente sin echar tierra al otro, sí saca el orgullo de decir, Wuthering Waves tuvo una salida donde muchos jugadores de Genshin lo atacaron, muchos jugadores de Genshin no dejan de hablar mal de WuWa, X, etcétera, situaciones continuas que sí ocurren y que sí hacen que muchos jugadores de WuWa, independientemente de tener sentimiento de frustración de Genshin habiendo jugado previamente, sí hagan que quieran salir a la defensiva o directamente generen más polémica en redes sociales. Y eso es verdad, y lo entiendo. Hablemos ahora de lo que también realmente ocurre y siguen siendo factos también. Concretamente, en el tema de señalar, señor de la pantalla, le están señalando cuando hablan de que se habló mal de WuWa. Yo voy a explicar la realidad de lo que ocurrió en el punto en el que ocurrió. Yo expliqué en un vídeo que WuWa iba a tener una cierta repercusión, que iba a quedar en una media de tabla de entre 3 y 5, pero que no competiría por el puesto y el trono del rey de los gachas, que sí es una buena implementación y a día de hoy hay partes que me han sorprendido y han mejorado mucho más de lo que se esperaba y eso está haciendo cambios positivos en Genshin y está haciendo que muchos jugadores estén contentos con ello, quitando la parte tóxica, pero ese vídeo aceptó de lleno. WuWa muy pocas veces, sin contar su lanzamiento, que es el mejor momento normalmente de un gacha, ha competido por ese trono realmente de los gachas, sino que sigue compitiendo por entre el 3 y el 5. La mayoría de lo que se explica en aquel vídeo, donde se sacó mucho de contexto, fue real. El problema de mucha gente que tiene la realidad distorsionada y el día a día de internet es que, en resumen, se sacaron muchos clips y muchos momentos donde digo un montón de cosas y a ese vídeo le compraron bots para poner dislikes para que pareciera que mucha más gente opina lo contrario de lo que yo digo. Luego enseñé la realidad porque YouTube los quitó y resulta que me compraron 800, 900 dislikes y ese vídeo tenía 80 y pico % de likes positivos. No es el problema, no pasa nada.
Pero es cierto que si se malinterpreta y se pushea una opinión negativa, que era la que muchos jugadores de Genshin tenían, sacando clips y sacando de contexto, cosa normal en internet, lo que dije en ese vídeo, parecía que yo quería boicotear WuWa. No es así. En ese vídeo digo muchas veces que me encantaría que funcionara bien para que hiciera crecer Genshin, pero retomando el tema de WuWa versus Genshin, hay que hablar también de una realidad que no es malo, pero que también hay que a veces aterrizar, poner los pies en el suelo, y al igual que se es consciente que por mi parte, personalmente no era mi intención, pero sí se hizo y el boicot que se llamó a WuWa creció por todo lo que ocurrió a raíz de lo que yo hice. También se reconoce que Genshin está en horas muy bajas, pero también como jugadores de WuWa hay que reconocer una cosa. Wuthering Waves, el alcance en redes que podéis comprobar, sigue sin ser el mismo de Genshin. ¿Por qué? Por todo lo que he comentado ocurre una cosa, y es que cada vez que Genshin hace algo que sí parece que va a merecer la pena, aunque luego sea humo, y últimamente estamos hasta las narices del humo en Genshin Impact, básicamente todos estos jugadores de WuWa que normalmente de cara a redes critican Genshin, vuelven a Genshin a jugar, a sacar sus deseos, a tirar un par de multis, a ver si el personaje bueno funciona. Y esto se puede demostrar en picos, estadísticas de jugadores, se puede demostrar en los vídeos que podéis ir a ver, los canales de creadores que hacen Genshin y WuWa, y veréis como los números de WuWa siguen siendo bastante menos en comparación a Genshin. Que no pasa nada, y no estoy hablando mal de WuWa, solo estoy definiendo la realidad. ¡Tranquilos! Que ya están sacando las antorchas. ¡Funen al padre Gak! ¡Funen al malvado padre Gak! Y de hecho, el último facto, que es muy importante entenderlo, y esto no es posicionarse a favor de Genshin o WuWa, ni hacer de más o de menos a un juego, es para que entendáis lo que está pasando y llevemos todo sanamente, es que los creadores de WuWa más grandes no solo son creadores de Genshin, sino que tienen un deal, un trato, un contrato muy importante por parte de Kuro Games para que sigan manteniendo y haciendo contenido del juego, y por supuesto que es infinitamente mejor que el de Genshin Impact. Y esto es un punto a favor porque es una demostración de que Kuro lo hace mejor como empresa y eso debería ayudarles a crecer, a hablar bien de ellos, pero a la vez hay que entender que no existe un creador grande de Wuthering Waves que no fuera un creador grande de Genshin que además tuviese un gran contrato. No es malo ni bueno, es definir la realidad. Y diréis, Phil, ¿a dónde quieres ir con esto? Pues la realidad es que si Putupau, Tana y más gente que tiene este mismo contrato, que es conocida por Genshin y es grande en Genshin, no estuviera haciendo vídeos en su canal principal, fijaros en esto, y en otro canal secundario, y en sus streams, y todo esto, aparte de que disfrutan el juego, también es por contrato, WuWa también tendría muchos menos números, porque la realidad es que WuWa se nutre de Genshin. Y Genshin está mejorando gracias a WuWa. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, toda esta guerra que se está en redes, también censuren esto, editores, pues ya sabéis que las palabras estas no le gustan a YouTube. ¿En qué va a concluir? En que ambos juegos al final tendrán más publicidad. Sabéis que últimamente, y es una pena, todo lo que ocurre en redes, sea malo o bueno, al final genera que si la persona que está en el centro del huracán es inteligente y sabe gestionar lo que está pasando, como es el caso de Hoyoverse, de Kuro o de mi persona que me funan cada 5 minutos y yo estoy aquí creciendo mi Instagram que va a llegar a 1000 seguidores antes de la primera semana y es una locura, básicamente pasa que tenemos que entonar juntos un ganamos. Porque al final del día, al igual que con Varesa hubo polémica y eso solo hizo que mucha más gente volviera a Genshin, que los aniversarios dan polémica y eso solo hizo que mucha más gente también jugara a Genshin, y es una pena, pero ocurre así, funciona así en redes sociales. Esta polémica entre jugadores de Wuthering Waves y Genshin Impact solo va a hacer que algunos jugadores de WuWa vayan a probar Genshin y algunos jugadores de Genshin vayan a probar WuWa. Y es verdad que viendo la comparación, para jugadores que no llevan tanto tiempo en Genshin y no tienen el contenido al día, que somos los que nos podríamos quejar porque no tenemos nada que hacer, un jugador nuevo de Genshin tiene mucho por hacer en Genshin Impact. Y viceversa, un jugador de Genshin que conozca Wuthering Waves va a ver un juego que tiene más cariño, más trabajo de la empresa y un mejor trato a los jugadores, que eso es
primordial y es lo número uno que le falta a Genshin para ser un juego que cambie la historia del curso de los videojuegos. El trato a la comunidad y a las personas y el cariño a todas las personas que mantienen vivo el juego. Así que paz, por Dios bendito de mi vida y de mi corazón, no entréis al trapo y básicamente disfrutar de los dos juegos. Vamos a valorar los jugadores de Genshin, en este caso hablo por la parte que me toca porque yo solo hago Genshin. Vamos a valorar la parte de que Wuthering Waves está haciendo que Genshin mejore y vamos a intentar y tener la esperanza de que WuWa sí que ya lo ha hecho y crezca más para que lo haga mucho más contundentemente, el apretar el anoverso a los de Hoyoverse y que eso haga que Genshin, por favor, sea algún día, a pesar de que Natlan era la gran oportunidad y todos nos hemos sentido decepcionados y con bastante humo en todo Natlan, aunque no aumenta un poquito la cantidad de deseos, aunque hay mucho power creep y números grandes, aunque hay una escarcha estafosa que sigue estafando después de que la 5.5 la mejorasen, al menos de que Genshin un día sea ese juego, como siempre decimos, que pudo haber sido y no fue, y que podamos disfrutar de verdad del potencial que tiene Genshin que no está siendo explotado. Gente, se están matando en redes. ¡No se maten! Lo digo así porque hay mucha gente en redes que no tiene neuronas y no entiende las cosas y no le explicas así facilito. ¡No se maten! Como Paimon en las misiones, que al final te lo explica, te lo resume y tú lo entiendes. ¡No se maten! De verdad. Dejen toda la polémica y todas las tonterías y disfruten de lo que hay. Y si en algún momento tienen muchas ganas de gastar su energía porque están indignados, ¿saben qué pueden hacer? Guardarla para el momento correcto cuando haya como comunidad de Genshin que levantar la voz para mejorar el juego. ¿Por qué? Y concluyo con esto el vídeo. Porque para entrar en una batalla entre Genshin y Wuthering, que no va a hacer tampoco mucho más allá que tengan popularidad ambos juegos y se sigan beneficiando y creciendo a vuestra costa, vais a gastar energía. Para gastar energía en funar a Varesa, para que luego Varesa tenga más popularidad en redes y vosotros no ganéis nada, tenéis energía y la gastáis. Para hacer la misma tontería en lo de los colores de los NPC en Natlan, para que al final metan un personaje que parece sacado de África y no de Latinoamérica, que está por aquí, gastéis energía. Pero cuando realmente hay que hacer las cosas para mejorar Hoyoverse, y ya no hablo de sacar antorchas, de liarla en redes, sino de estar todos de acuerdo, apoyar al creador concreto que quiere mejorar el juego, como en principio de Genshin fue Putupao y solo lo funaban en vez de apoyarle, o luego la funaversari que hice yo, desde luego que tampoco me apoyaron los creadores que debían haberlo hecho para estar todos unidos y encima recibir represalias de Hoyoverse, pero sí tuve un gran apoyo por parte de la comunidad, por vosotros. En los momentos importantes de verdad, cuando se está pidiendo una mejora en el juego para que vosotros disfrutéis, y también los jugadores de WuWa, que no necesitan hacer eso porque la comunidad sí es escuchada por la empresa, en ese momento no tenéis energía, porque la malgastáis en los colores de los NPCs, en Varesa y los entones, o ahora en pelearse entre jugadores de Genshin y Wuthering Waves. Ser inteligentes y disfrutar un poquito más del juego. Poquito más, dejar un buen like, una multitud, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir. ¿Cómo os gustan estos vídeos? Ahora estáis con el pecho lleno diciendo ¡madre mía, el señor de la pantalla! Señores, gaste las energías correctamente para que mejoren los juegos, no para estar haciendo el idiota en redes sociales, que ya estamos mayores la mayoría, y a Genshin Impact no juegan niños. Tú que me estás viendo eres mayor de edad y tendría que dar vergüenza hacer el idiota en redes como lo hace mucha gente. Cuidas mucho, tener muy buen día, noche miñi miñi y chaito.